Bueno, menuda convocatoria a la que eh, me vine a someter. Cuando las chicas, las supervisoras del nivel inicial, me propusieron entrar en este acompañamiento con respecto a la alfabetización inicial, eh, yo pensé que tenía que preguntarles a ustedes. Y me vino a la cabeza una película de Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Una película que tiene muchos años ya. Y, y me pareció que en torno a la alfabetización inicial todavía seguimos preguntándonos. Todavía estamos a veces con la preocupación de que haya niños o niñas que egresan de la primaria con dificultades en su alfabetización. Entonces, no es un tema menor. Alfabetizar ha dejado de ser hace siglos un privilegio. Estar alfabetizado ha dejado de ser un privilegio de unos pocos para constituirse en el último siglo en un derecho y por lo tanto en una obligación del Estado. El Estado debe proveer a que sus ciudadanos, desde que ingresan en el sistema escolar, se alfabeticen. Entonces, estamos hablando de algo que es obligación de la escuela, alfabetizar a niños y niñas. Cuando yo iba a la escuela primaria, me voy a remontar al siglo pasado, obviamente, el preescolar no era obligatorio. Y esa cuestión de preescolar estaba dando cuenta de que era una previa, una preparación para la escuela. Era la escuela primaria, era el primer grado quien nos iniciaba en las primeras letras. Eso tenía que ver con concepciones de lectura y de escritura y de alfabetización misma que fueron cambiando con el tiempo. Estaría bueno entonces ir metiéndonos un poquitito más de lleno en lo que significa esto de alfabetizar. Entonces, bueno, yo les decía, esta imagen de 3 niños en una situación de lectura relajada, poco frecuente quizá en la escuela primaria, pero sí muy frecuente en el nivel inicial, que nos lleva a pensar en qué consiste en esto de la alfabetización. En principio se trata de un proceso de índole lingüística, ¿no? Que se refiere al aprendizaje de la lengua escrita y al desarrollo de los procesos de lectura y escritura. Desarrollo, procesos, lectura y escritura. Esto de alfabetizar es un proceso, no es algo que se da en un momento determinado y después queda acotado. Nos alfabetizamos a lo largo de toda la vida. La alfabetización, en un sentido un poco más estricto, está concebida de una manera sistemática para que la escuela, como parte del Estado, esté a cargo de ella. Porque, como les decía antes y como muy bien lo explica Emilia Ferreiro, el estar alfabetizado es una condición de ciudadanía. Es lo que transforma, en muchos casos, a un ciudadano de primera o a un ciudadano de segunda. Por eso es que la escuela, como parte del Estado, debe garantizar el derecho de todos y todas a estar alfabetizados. Pero la importancia de la alfabetización ha ido creciendo tanto en las últimas décadas, durante todo el siglo XX, que alude a toda una serie de saberes, a competencias ligadas a una difusión más rápida, más masiva, esto de la alfabetización tecnológica, la alfabetización
en redes que tanto nos está llevando por estos días, la alfabetización ecológica, visual. Este rostro de este señor preguntándose cómo se hace con este celular que no entiendo, perfectamente podría ser el mío. Eh, cuando, cuando a veces me enfrento a la tecnología. De hecho, en algunos momentos de mi vida, no tanto tiempo atrás, esta era mi cara con un celular, quizá un poco más desesperada todavía. Entonces, siguiendo este recorrido histórico, pensamos en la alfabetización como un conjunto de habilidades lingüísticas y cognitivas que necesitamos para ingresar al mundo del conocimiento. Cuando queremos conocer algo, tenemos que alfabetizarnos en esa área. Está vinculada a un proceso cognitivo, pero también es un proceso creativo, porque estamos creando un universo de percepciones, simbolizaciones, representaciones, construcciones lógicas, construcciones imaginativas. Piensen en esto. Piensen en esto cuando nos preguntemos cuándo se inicia la alfabetización. Este es el significado, la definición del diccionario de alfabetización de la Asociación Internacional de Lectura que presenta Miriam Nemirovsky, una pedagoga que trabajó mucho tiempo con Emilia Ferreiro, argentina, exiliada, primero en Israel, después en México, después finalmente en España, y habla de la definición de alfabetización como hoy la estamos entendiendo. La habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como así también una forma de entender o concebir el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria. Ese quizás es el punto. Entender que este es un mundo escrito y que aquella condición de acceso a la ciudadanía a la que refería Emilia Ferreiro pasa por entender en cuántas situaciones la lectura y la escritura en la vida diaria nos garantizan el acceso a determinados universos. Por eso es que entender la alfabetización de una persona, de un sujeto, nos lleva al hecho de que se trata de un proceso permanente. A lo largo de toda la vida estamos avanzando y ampliando la capacidad para producir y para interpretar textos, textos como unidades de sentido. El sistema que está integrado por fonemas, grafemas, sílabas, palabras, obviamente es la materia de la cual se constituyen los textos, pero quizá no sea lo más adecuado comenzar por esas palabras sueltas o letras sueltas, porque en verdad en la vida, en la circulación social de la palabra, nos comunicamos a través de textos. Textos que tienen un sentido, que tienen un propósito, que varían según su destinatario, y todo eso va constituyendo un lector y un escritor más hábil, aquel que puede entender de qué manera se escribe un texto, de qué manera se dispone, ya si es un texto escrito, de qué manera se dispone en la hoja, con qué tipo de palabras, cuál es el propósito, quién lo va a leer. Todas esas cuestiones que son características de los textos
son cuestiones que también están implícitas en el concepto de alfabetización. No es el mero conocer el ABC, no es el mero poder dibujar la A de alfabetización o la P de pandemia, como decía el flyer. Es mucho más, es poder pensar cómo podemos producir de una manera que sea lógica para quien lo escribe y que también sea lógica y entendible para quien lo recibe, un texto. Entonces, en un sentido estricto y concebida como proceso, también podemos pensar en distintos momentos para la alfabetización. Una alfabetización temprana, inicial, avanzada y académica. La alfabetización temprana se inicia desde el momento en que nacemos, ¿no? Esa sistemática. El primer libro, en un sentido bellamente metafórico, es la canción de cuna. Ese libro que apela a todos los sentidos. Apela al tacto, tiene movimiento, la canción de cuna se entona y tiene una música, tiene un sonido. No importa que el bebé no pueda decodificar qué palabras están allí. Esa canción de cuna puede estar entonada en una lengua totalmente extraña, diferente a la lengua que será la lengua materna de ese niño, de esa niña. Tiene un aroma, tiene la tibieza de un cuerpo. Ese es el primer libro. Y nadie puede prescindir de esa alfabetización temprana. Y para esa alfabetización temprana no hace falta haber ido a ninguna universidad ni haber tenido ninguna formación académica. Esa alfabetización temprana está en el seno de la familia, pero también está en los maternales, que reciben a los niños desde muy temprana edad y que saben muy bien, las docentes de los maternales, la importancia de acompañar ese primer contacto con el mundo de sentidos que hace una gran diferencia en un niño. La alfabetización inicial es así, ya se trata de un proceso que va a sentar las bases para la apropiación del sistema de la lengua escrita y todas esas habilidades de lectura y escritura que están en el primer ciclo de la escolaridad obligatoria, pero que también aparecen de una manera mucho más integral. Por eso en el nivel inicial hablamos muchas veces de alfabetización integral como parte de un proceso. Entre las más de 400, 300 o 400 preguntas que ustedes formularon en esta convocatoria de la supervisión, estaba esta cuestión de manera muy recurrente de cómo tramitar las diferencias en torno a la alfabetización que se pueden producir, que se suelen producir entre el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria. Bueno, algunas se preguntaban, ¿por qué la alfabetización en el nivel inicial? ¿Para qué la alfabetización? ¿Hace falta? ¿Es importante? ¿Cómo pensamos un ambiente alfabetizador en la escuela primaria
o en la escuela, o en el jardín mismo. Algunos se preguntaban, por ejemplo, cómo deconstruir la alfabetización centrada en la decodificación. ¿Por qué no podemos desprendernos de la decodificación como el eje de la alfabetización? ¿Qué tenemos que aplicar algún método? Se preguntaban algunos. Bueno, la alfabetización avanzada, ahora voy a retomar lo de la alfabetización inicial y todas las cuestiones que se nos abren en torno a, al cómo la alfabetización inicial, el por qué queda claro, porque no podemos prescindir de habilitar a ese niño, a esa niña, a comenzar a construir su inserción en el mundo escrito. Y después continuarlo en una alfabetización avanzada, perdón, que se va a ir consolidando a partir del segundo ciclo de la escuela primaria y se va a continuar consolidando a lo largo de toda la vida, ¿no? Avanzando con textos más complejos que tengan que ver con otros ámbitos de circulación social y que puedan ir llevando al sujeto, a ese niño, a esa niña, a ese joven, a tener un desempeño autónomo, a ser un usuario autónomo de los distintos tipos de textos en esa sociedad, no solamente para poder aprender, conocer más, sino también para tener, diríamos otra vez con Ferreiro, una mayor condición de ciudadanía. Y todos sabemos que nuestro país sigue teniendo problemas con el desgranamiento, con la repitencia, con habilidades de lectura y escritura de los estudiantes que egresan de la primaria, que ingresan a la escuela secundaria y que siguen manifestando problemas en una alfabetización, en no poder disponer de la habilidad para producir textos o para leerlos. Bueno, y ni qué decir de la queja de la universidad, ¿no? Que refiere a que los estudiantes ingresantes a la universidad no comprenden lo que leen y en ese sentido, felizmente, desde hace más de una década, hay muchos profesores universitarios que se están preguntando por esto de la alfabetización académica, en consonancia con entender que alfabetizar sigue siendo un proceso y que mayor complejidad de los textos con los cuales nos vamos a enfrentar o que se espera que nosotros podamos producir, también debe ir mediando un acompañamiento de ese docente universitario en la comprensión y producción de los textos que espera la universidad. Esto, cada campo del saber tiene géneros propios, tiene formas propias de abordaje y las alfabetizaciones académicas, las vamos a decir en plural, le corresponden a todos los docentes en la universidad. Esto sigue siendo un punto de conflicto. Todas estas instancias que señalé, la alfabetización temprana, inicial, avanzada, académica, no son rígidas. No se trata de un proceso lineal. No se trata de, bueno, llegaste a este punto y ahora salto al punto siguiente. Se trata, como la mayoría de los aprendizajes, de cuestiones espiraladas, ¿no?
Muchos factores intervienen en los avances y retrocesos. Muchos, no solamente la escuela, las condiciones socioeconómicas, culturales. Hoy por hoy, la pandemia, inesperada. Todavía no hemos salido del asombro de esto que le ha pasado a todo el mundo. Lo transitamos a tientas, sin poder evaluar, que es algo que nos preocupa mucho a los docentes. Evaluar para poder saber cómo seguir, y que esa es una de las preocupaciones que aparecía entre las preguntas que ustedes escribieron. Y por eso más que nunca tenemos que tener en claro que se trata de un proceso y que podemos retroceder, recuperar cuestiones, reforzarlas y avanzar. Más que nunca, hoy tenemos que tener en claro esto del proceso.